bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver este nuevo elemento geométrico que es la pirámide cuadrangular. Pero bueno, antes que nada seguramente se preguntaron de qué son todos estos nombres. Y bueno, es que sí dejé de grabar durante un tiempo. Y durante ese tiempo que dejé de grabar me pidieron todos estos saludos. Entonces para que no se me olviden, pues mejor anoto los nombres de todas las personas que me pidieron saludos. Entonces les mando un saludo a Ángel Bonilla, le mando otro saludo a Natalia Sendejas, también le mando un saludo a Catalina Figueroa, le mando además un saludo a Anel Serrantos, otro saludo a Eric Cerros, otro saludo a Nancy Andonegui y otro saludo a José Isaías. A cada uno de ellos les mando un saludo. Y bueno, todavía me faltan otros saludos, pero voy a ponerlos en otro video tutorial para que no se me vaya todo el tiempo enviando saludos. Entonces ahorita de momento le envío saludos a estas personas que me los pidieron y que bueno, ya después podrán verlos en el video ya que esté en la red. Entonces les mando un saludo y un abrazo a todas estas personas. Bueno, ahora sí, vamos a borrar todo esto. Entonces, el elemento geométrico que vamos a ver hoy es una pirámide cuadrangular. Que bueno, vamos a enfocarnos en cuadrangular regular, ya que más adelante, a lo mejor yo no lo veo, o sea, porque yo no estoy metido en ese tema, pero en otras ramas más avanzadas de las matemáticas se ve que hay cuadrados que no son regulares. Triángulos que aparentemente son equiláteros, en realidad tampoco son regulares. Eso ya se ve ya muchísimo más avanzado. Yo también no he visto nada de eso, o sea, solo conozco muy poquito. Pero entonces, a lo que me refiero es que vamos a enfocarnos en pirámides cuadrangulares que son regulares. Entonces, una pirámide cuadrangular es como esta. Obsérvenla, por eso la estoy girando, porque pues se representa en dos dimensiones de esta forma, pero a veces no se puede ver bien. Entonces mejor así, en tres dimensiones. Y ya saben, en la descripción del video les dejo la planilla de esta para que puedan observarla, armarla y así puedan pues darle vueltas, hacer lo que ustedes quieran con sus propias manos. Es mejor verla así en físico que nada más en un simple dibujito. Entonces, es una pirámide cuadrangular porque, como su nombre nos lo indica, la base tiene forma de cuadrado. Lo podemos observar aquí. Un cuadrado es una figura de 4 lados donde esos 4 lados miden lo mismo. Además, sus ángulos internos son rectos, miden 90 grados. Entonces, esta es una pirámide cuadrangular. Son las más comunes de realizar. Lo pueden observar, por ejemplo, en todas las pirámides que existen en el mundo. Las que hay en Egipto, las que hay en China, las que hay en Japón, las que hay en México, las que hay en Honduras, en Argentina, en Brasil, en todas partes del mundo. Todas las pirámides, la mayoría de ellas, tienen una base cuadrangular y a partir de ahí, bueno, surgen las caras laterales hasta llegar al vértice de la pirámide o el ápice. Los elementos geométricos de esta pirámide son igual que los que tienen todas las demás. Entonces tienen un vértice llamado ápice. Tiene su base, que como ya vimos, tiene forma de cuadrado. Tiene cada una de sus caras laterales que tienen forma de triángulo. Estos son los elementos pues más fáciles de identificar. Existen otros que son los que vamos a ver a continuación. El primero de ellos se llama apotema de la pirámide. Es una recta que une al vértice o al ápice con el punto medio de uno de los lados de la figura de la base. Supongamos que aquí es el punto medio, o sea, la mitad. Y aquí, a partir de aquí, trazamos una recta. Esa recta se le conoce como apotema de la pirámide. Apotema de la pirámide. Entonces lo vamos a ver aquí con esta pirámide que tengo.
Observen, aquí está el vértice de nuestra pirámide y aquí está el punto medio de uno de los lados de la base. Entonces, están unidos mediante esta cinta de color verde, que bueno, nos está representando la recta. Entonces, esa recta que une al vértice con el punto medio, pero además pasa por toda la cara lateral, corresponde al apotema de la pirámide. Y bueno, generalmente se abrevia como AP, A minúscula P. Existe otra recta que va del centro de la base al punto medio. Ahí está. Sería algo así. A esa recta se le conoce como apotema de la base. Apotema de la base. Y se abrevia de la siguiente forma: AP. Entonces, vamos a ver este elemento en la pirámide. Aquí está. Este punto en donde chocan todas las cintas es el centro de la base. Y este sería, observamos, aquí tenemos el apotema de la pirámide, entonces este sería el punto medio del lado. Ahora volteamos tantito la pirámide y este seguiría siendo el punto medio de ese lado. Entonces, el apotema de la base es la cinta, el pedacito de cinta que va desde el centro hasta el punto medio. O sea, únicamente la parte que estoy cubriendo con mi dedo. Esto sería el apotema de la base. Entonces, tenemos dos elementos: apotema de la pirámide y apotema de la base. Si se dan cuenta, es muy parecido a lo que tenemos en el dibujo. Del centro trazamos una recta que va al punto medio, y luego del punto medio de ese lado otra recta que va al vértice. O sea, parece al final de cuentas que es una línea continua, nada más que en realidad son líneas diferentes. Y es lo que parece aquí. Observen, desde el centro de la base tenemos una línea que va al punto medio de uno de los lados y ya de ahí continúa al ápice. Entonces, esas son dos rectas. Esta es el apotema de la pirámide, la recta que va desde el vértice hasta el punto medio de uno de los lados de la base, y otra recta que va desde el punto medio de uno de los lados de la base hasta el centro de la base. Pero nos falta una tercera línea. Esa línea es la altura. Ahí está. Nada más dejen prolongo tantito esta recta roja porque quiero explicarles algo. Entonces, existe una tercera recta. Esa corresponde a la altura de la pirámide. Entonces, a esta recta vamos a decirle altura. Altura de la pirámide, que bueno, por lo general se abrevia como H minúscula. Se cayó. Bueno, ahorita lo hace. Entonces, vamos a identificar ahora esa altura en la pirámide. Tenemos aquí nuestra pirámide, vamos a abrirla. La altura es una recta perpendicular a la base y además une a esa base con el vértice de la pirámide. Así. Entonces, si se dan cuenta, es muy diferente al apotema de la pirámide, porque mientras que la recta, el apotema de la pirámide tiene forma diagonal,
observen cómo parece que se va metiendo. La altura no tiene esa forma diagonal, es una línea recta debido a que es perpendicular a la base. Entonces, otra forma de definir la altura es la distancia que hay desde la base hasta la punta, pero esa distancia es de una línea recta, no es de una línea diagonal como ocurre con el apotema de la pirámide. Entonces, esa es la altura. La altura en los polígonos que son regulares va unida al centro de la base. Por eso fue que aquí hice este acercamiento. El apotema de la base lo estiré para que coincidiera con el centro. En polígonos, en pirámides que son irregulares, o sea que la base es un polígono irregular, la altura no siempre coincide con el centro de la figura. Pero cuando son pirámides regulares, es decir, que la base es un polígono regular, entonces sí coincide con el centro de la figura. Entonces, esa es la altura. Y ahora, como pueden observar, la altura, el apotema de la base y el apotema de la pirámide están formando un triángulo rectángulo. Se los voy a poner aquí de este lado para que lo puedan observar. Ahí está. Entonces ya tracé todas estas tres rectas por afuera como si las sacara de la pirámide. Lo interesante es esto. Observen que la unión de las tres rectas, la altura, incluso las puse con el mismo color que tenemos aquí. La altura, que sería esta. La altura, el apotema de la base y el apotema de la pirámide nos forman un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo porque uno de sus lados mide 90 grados. Tiene un ángulo recto. Por eso es un triángulo rectángulo. Entonces, esto es muy interesante porque a partir de dos datos que nosotros tengamos, mediante trigonometría, como vamos a ver más adelante, podemos calcular otro. Por ejemplo, si nosotros tenemos la altura y el apotema de la base, podemos calcular el apotema de la pirámide. O al revés, por ejemplo, tenemos apotema de la base, apotema de la pirámide, nosotros podemos calcular la altura. Entonces, empleando trigonometría, les digo, esto lo vamos a ver más adelante, nada más es una curiosidad. Lo que sí es importante es que identifiquen, teniendo dos datos, podemos calcular el otro dato para formar el triángulo rectángulo. Esto les digo, se ve más adelante en trigonometría, es una de las aplicaciones, pero lo importante es que observen que este conjunto de líneas, que esas sí las vamos a ocupar en estos videotutoriales, nos forman un triángulo rectángulo. Ahora, ya conocemos las líneas, los elementos, todos estos elementos van a ser iguales para todas las pirámides. Pirámides, bueno, siempre y cuando sean pirámides regulares. Pirámide triangular, pirámide cuadrangular, pentagonal, hexagonal, octagonal, octagonal, todas. Y siempre van a estar estos tres elementos, y los tres elementos juntos siempre nos van a formar para cada una de las pirámides un triángulo rectángulo. Pues les digo, eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita nada más es importante que sepan esto, que esas tres líneas nos forman el triángulo rectángulo y que ya se estudia más a fondo en trigonometría. Ahora vamos a ver las características. Entonces tenemos caras, aristas y vértices. Entonces, acá está. Vamos a ver primero el número de caras. Aquí está. Tenemos una cara de la base y tenemos 1, 2, 3, 4 caras laterales. Recordemos que hay una cara lateral por cada uno de los lados que tiene la figura de la base. Como aquí tenemos un cuadrado, el número de lados que tiene es 4. Por lo tanto,
hay una cara lateral por cada lado. Entonces, como tiene 4 lados, tiene 4 caras laterales. Entonces, 4 caras laterales más las bases nos da un total de 5 caras. Entonces siempre recuerden, por cada lado de la figura que tenemos en la base, vamos a tener una cara lateral. Por ejemplo, para este lado, aquí tenemos una cara lateral. Para este lado tenemos otra cara lateral. Para este lado tenemos otra cara lateral. Y para este lado tenemos, ay, que se cae, otra cara lateral. Entonces siempre, para cada lado de la figura de la base va a existir una cara lateral. Ahora, aristas. ¿Cuántas aristas tiene? ¿Sí? Aristas sí. Entonces tiene una. Bueno, recordemos, las aristas es la unión de dos caras, dos o más caras. Entonces, 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 aristas laterales. Y ahora vamos con las aristas de la base. 1, 2, 3, 4. Tenemos 8 aristas. Ahora vamos con los vértices. Bueno, tenemos el principal, el ápice 1. Luego 1, 2, 3, 4. 4 más el ápice, en total son 5 vértices. Entonces aquí ocurre algo interesante con las pirámides. El número de caras va a ser igual al número de vértices. Siempre. Bueno, siempre y cuando sean pirámides convexas. Por lo general se estudian las pirámides convexas. Las pirámides cóncavas, esas casi no se estudian. Entonces, ahora vamos a ver si se cumple la relación de Euler. Relación de Euler. La relación de Euler nos dice lo siguiente: que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Entonces, primero vamos a ver si se cumple y después vemos qué importancia tiene que se cumpla. Entonces, caras 5 más vértices 5 es igual a aristas 8 más 2. Realizamos las operaciones en ambos lados de la igualdad y tenemos lo siguiente: 5 más 5, 10. Es igual 8 más 2, 10. Entonces, cuando tenemos los mismos resultados en ambos lados del signo igual, quiere decir que la relación de Euler sí se cumple. Y bueno, ¿qué con que se cumpla? Si la relación de Euler se cumple, quiere decir que ese poliedro, ese sólido, es un sólido o un poliedro convexo. En este caso sería una pirámide convexa. Ahora, ¿qué quiere decir que sea convexa? Existen dos tipos de pirámides, como ya habíamos visto anteriormente: cóncava y convexa. Entonces, ¿cómo definimos esto de cóncavo y convexo? Si algún elemento geométrico tiene un vértice como si se lo hubieran metido, como si lo hubieran empujado hacia adentro, no se puede con este. Dejen aplicar. Algo así. Entonces observen, este vértice parece que lo empujaron hacia adentro, está hacia adentro de la pirámide. Si tiene un vértice hacia adentro, entonces decimos que esa pirámide es cóncava. Pero nada más con un vértice que tenga hacia adentro, con uno solo, pueden ser más, pero con uno solo ya decimos que es cóncava la pirámide. Pero si todos sus vértices están hacia afuera, déjenlo, vuelvo a acomodar.
Ahí está. Como en este caso, si todos sus vértices están hacia afuera y ninguno está como si lo hubieran empujado hacia adentro, decimos que la pirámide es convexa. Entonces, con la relación de Euler, verificamos que esa pirámide sea convexa y que por lo tanto todos sus vértices están hacia afuera, no están hacia adentro. Entonces, para eso nos sirve la relación de Euler. Para, aunque no veamos bien la pirámide, con que sepamos sus características, y con la relación de Euler nos dice si es una pirámide cóncava o convexa. Si no se cumple la relación de Euler, es una pirámide cóncava, pero si se cumple, es una pirámide convexa. En este caso aquí ya le pusimos que es una pirámide convexa. Y entonces, ahora vienen las siguientes características. Veamos. Caras por vértice. Este valor es variable. Únicamente en las pirámides donde no es variable son en las triangulares. Pero este es variable dependiendo del vértice. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, caras por vértice. Quiere decir el número de caras que forman un vértice. Entonces tenemos aquí está nuestro, vamos a tomar este vértice, llega esta cara, toda esta cara llega a este vértice, luego toda esta cara llega a este vértice, toda esta cara está llegando a este vértice. Entonces para formar este vértice necesitamos 3 caras en este elemento geométrico, pero ahora nos vamos a este vértice. ¿Cuántas caras están llegando? 4, porque están llegando las 4 caras laterales, 1, 2, 3 y 4. Entonces observamos que no todos los vértices se forman con el mismo número de caras, porque en este caso con los vértices de la base se forman, cada uno de los vértices se forma uniendo 3 caras, pero ya el vértice de la pirámide se forma uniendo todas las caras laterales, o sea son diferentes números. Entonces aquí el número de caras por vértice es variable, no va a ser igual para todos los vértices. Variable. Ahora vamos con vértices por cara. ¿Cuántos vértices están llegando a cada una de las caras? Este valor también es variable. Observen, vamos a tomar esta cara lateral. ¿Cuántos vértices hay en únicamente esta cara? 1, 2, 3. Vámonos con otra cara. Esta. ¿Cuántos vértices hay? 1, 2, 3. Pero ahora, si nos vamos a la cara de la base, observamos que tenemos otra cantidad de vértices diferente. 1, 2, 3, 4. Entonces, este dato también es variable. El número de vértices que hay en cada cara cambia dependiendo de la cara. Ya no va a ser igual como con los prismas, en donde en algunos casos sí era el mismo número. No, aquí ya va a ir cambiando. Entonces aquí también es variable. Y ahora, diagonales. Nosotros podemos observar que todas las caras, excepto la de la base, pero todas las caras están llegando al mismo vértice. Entonces, eso quiere decir que para todas las pirámides, todas las caras van a tener en común el mismo vértice. Por lo tanto, quiere decir, todas las caras tienen en común al mismo vértice y a la misma cara de la base. Y recordemos que para que existan diagonales, las caras no deben tener un vértice en común. Entonces, pero como aquí todas las caras, o la mayoría de ellas, sí tienen a un vértice en común, quiere decir que no tiene diagonales. Ninguna pirámide va a tener diagonales y por lo tanto tampoco va a tener planos diagonales. Y por último, simetrías.
posee cualquier pirámide va a ser igual al número de ejes de simetría que posee la figura de la base. Entonces, aquí tenemos nuestro cuadrado. Déjenme testar. Ahí está. Tenemos nuestro cuadrado. Entonces, recordemos que tiene 4 ejes de simetría. Los ejes de simetría son rectas que cortan a nuestra figura en 2 partes iguales. Por ejemplo, imagínense. Entonces, aquí, como habíamos visto ya en videotutoriales anteriores, el cuadrado tiene 4 ejes de simetría. Por lo tanto, como es una pirámide cuadrangular y la figura que tenemos en la base es un cuadrado, el número de simetrías también va a ser 4. Pero, ojo, aquí en las pirámides ya no se les llama ejes de simetría, se les llama planos de simetría. Planos de simetría. Entonces, ¿por qué se les llama planos de simetría? Porque recordemos que lo importante de la simetría es que divide a nuestra figura en 2 partes iguales. O sea, como si la cortáramos. Entonces aquí pues trazamos la recta y ahí sí ya cortamos la figura. Pero por ejemplo en una pirámide vamos a trazar aquí una recta. La pirámide no nos la cortó en 2 partes iguales. O sea, porque la pirámide sigue estando unida, sigue estando completa. Entonces lo que necesitamos ya no es una simple recta, es otra cosa. Hagan de cuenta, perdón, hagan de cuenta que este es un cuchillo o una lámina de metal muy filosa. Entonces, nosotros necesitamos el cuchillo para ir cortando la figura y así poder dividirla en 2 partes iguales. Entonces nosotros ya no necesitamos de una recta, de un simple rayón, ya necesitamos un cuchillito para irlo cortando. Entonces, ahora hagan de cuenta que ese cuchillo es un pedacito de hoja. Ese pedacito de hoja nos va a ir cortando nuestra figura hasta que la dividamos en 2 partes iguales. Ahora, ese pedacito de hoja, si se dan cuenta, tiene 2 dimensiones. O sea, básicamente tiene su base y su altura, básicamente. Entonces, quiere decir que lo podemos definir como un plano. Recordemos que un plano es todo elemento geométrico de 2 dimensiones. Entonces, esta hoja filosa, esta hoja filosa es simplemente un plano filoso. Entonces, quiere decir que para dividir la pirámide en varios pedacitos ya no necesitamos únicamente de rayones o de ejes, sino necesitamos de elementos filosos o planos filosos. Nada más que se oye muy feo eso de planos filosos. Entonces vamos a llamarlos como planos de simetría. Esos son los planos de simetría. Son las hojas filosas que nosotros necesitamos para cortar a nuestra pirámide en 2 partes iguales. Ahora, aquí dice que necesitamos 4 simetrías, o sea, 4 planos de simetría. ¿Cuáles son esos 4 planos? Ustedes recordarán que el cuadrado tiene 4 ejes de simetría. Los planos de simetría, para dividir a nuestra figura en 2 partes iguales, lo que hacen es que empiezan a cortar la figura sobre ese eje hasta llegar al vértice de la pirámide. Esa es la ubicación de esos planos de simetría. Son los planos que unen a cada uno de los ejes de simetría del cuadrado con el vértice que tenemos en la punta de la pirámide. Esos son los 4 planos. Por ejemplo, el otro plano de simetría estaría aquí. Otro eje de simetría del cuadrado sería este, más o menos. Entonces, sobre esa recta va a pasar otro plano que lo va a unir con la punta de la pirámide. Ahora, aquí hay otro eje de simetría del cuadrado, más o menos, ese diagonal. Sobre ese eje de simetría, déjenme apuesto, sobre ese eje de simetría va a pasar otro plano
que va a cortar a la figura en dos partes iguales. Va a unir a ese eje de simetría con el vértice de la pirámide. Y en el último eje de simetría del cuadrado, que nos hace falta, sobre ese eje de simetría va a pasar otro plano que va a unir a ese eje con el vértice de la pirámide. Entonces esa es la posición de los ejes de los planos de simetría de la pirámide. Y entonces estas son todas las características de la pirámide cuadrangular. Así van a ser todos los videotutoriales de las pirámides, lo mismo que habíamos visto con un prisma. Ahora vamos a ver cómo construir la planilla de una pirámide cuadrangular. Básicamente es muy fácil. La construcción el procedimiento de la planilla es muy fácil. Nada más que antes de construirla necesitamos realizar unos pasos previos para poder hacerlo. Por lo general nada más nos dan la medida del lado, en este caso uno de los lados del cuadrado, y la altura. Pero a partir de ahí necesitamos realizar unos cálculos para poder dibujar la plantilla. Ya lo verán ahorita. Entonces vamos a ver cómo se hace. Y ahora vamos a ver cómo construir la planilla que nos permite armar una pirámide cuadrangular. En todas las pirámides, incluso lo vimos más o menos con la pirámide triangular, en todas las pirámides el procedimiento va a ser el mismo, exactamente el mismo. Entonces, aquí sí de hecho les voy a poner todo lo que tenemos que hacer en orden para que no se vayan perdiendo. Entonces, en todas las pirámides básicamente necesitamos de dos medidas: la altura y el lado de la figura de la base. Aquí vamos a considerar que todas las pirámides van a ser regulares, es decir, que la figura que nosotros tenemos en la base va a ser un polígono regular, puesto que todos sus lados miden lo mismo y todos sus ángulos presentan el mismo valor. Entonces a eso nos referimos con regular. Por lo tanto, vamos a considerar que la figura de la base es un polígono regular. Entonces quiere decir que todos sus lados van a medir lo mismo. Entonces nada más con tener la medida de un solo lado va a ser más que suficiente para conocer el de todos los lados de la figura base. Y el otro dato que nosotros necesitamos es la altura. Recordemos que la altura es una recta perpendicular a la figura de la base y que une a la base con la punta de la pirámide, el ápice o el vértice con este. Entonces aquí tenemos, déjalo pongo así, aquí tenemos la base y aquí tenemos la punta de la pirámide. La altura es esa recta perpendicular que va desde la base al ápice. No lo confundan con las otras líneas que hemos visto, como por ejemplo el apotema de la pirámide. Observen cómo está en posiciones completamente diferentes. Mientras que el apotema de la pirámide va sobre una de las caras, la altura no va sobre la cara, sino es una recta perpendicular. Entonces, estos son los dos datos que necesitamos. Sin embargo, no podemos construir la pirámide con estos dos. Tenemos que calcular otros datos. Al final de cuentas, los datos que nosotros vamos a utilizar es el lado de la figura de la base y el lado de la pirámide. Entonces, aquí tenemos nuestra planilla. Para construir la pirámide, lo que necesitamos es este lado. Si se dan cuenta, si nosotros vamos uniendo, en realidad lo que nosotros necesitamos conocer es la arista de la pirámide. Nada más que vamos a manejarlo así, lado de la pirámide, para no confundirnos. Entonces, no se me pierdan. Esta es la altura, la recta perpendicular que va de la base al vértice más alto de la pirámide. Este es el apotema de la pirámide. Es una recta que une a la base con el vértice, pero que va sobre el lado, sobre esa cara. Y el otro sería la arista, que es la unión de dos caras. Entonces, ya que con estos datos nosotros tenemos que encontrar estos datos para empezar a construir la planilla de la pirámide cuadrangular, o bueno, en general
de cualquier otra pirámide. Entonces, los pasos que vamos a ir haciendo son los siguientes. Primero, tenemos que encontrar el apotema de la base. Este dato es el único que se calcula de forma diferente para cada una de las pirámides. Recordemos que el apotema de la base es una recta que va desde el centro de la figura de la base a la mitad o al punto medio de cada uno de los lados. Este sería el apotema de la base. O por ejemplo también podría ser este, podría ser este. A final de cuentas mide lo mismo. Por ejemplo, si este mide 6 centímetros, esta también 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros. Entonces ese es el apotema de la base. Es una línea recta que va desde el centro de la figura de la base hasta el punto medio, o sea, la mitad de uno de los lados de esa base. Entonces, regresando. Entonces, esta medida se calcula de diferente forma para cada una de las pirámides. Cuando vimos área de la pirámide triangular, ya observamos cómo poder calcularlo. Ahora vamos a calcularlo para una pirámide cuadrangular. Pero les digo, para cada una de las pirámides existe una fórmula diferente. En este caso, para la pirámide cuadrangular, la fórmula es la siguiente. El lado de la figura base sobre 2. Entonces vamos a hacer cálculos aproximados. Vamos a ponerle aquí a la altura 30 y aquí al lado de la base vamos a ponerle 10. Entonces, el apotema de la base me diría lo siguiente. Esto es igual a, cambiamos el lado de la base por su medida, y esto sería igual a 5. Entonces, de esta forma es como vamos a calcular el apotema de la base. Necesitamos dividir la medida del lado de la base entre 2. Por eso les pongo este asterisco. Este dato, esta fórmula va a ser diferente para cada una de las pirámides. La pirámide triangular, pues ya vimos cuál es su fórmula. Lo vimos en el video tutorial anterior. Aquí la pirámide cuadrangular tiene esta fórmula. La pirámide pentagonal tiene otra fórmula, hexagonal, y así sucesivamente. Entonces, les digo, esta es la única fórmula que va a cambiar. Entonces, tenemos altura, tenemos lados de la base. Ya después calculamos el apotema de la figura base. Y ahora, esto sí ya va a ser igual para todos. Apotema de la pirámide es igual a raíz de la altura al cuadrado más, déjenle cambio de color, casi no se ve esto, altura de la pirámide más apotema de la figura base al cuadrado. Entonces, con esta fórmula, esta sí va a ser igual para todas las pirámides. La única fórmula que va a estar cambiando para cada tipo de pirámide es esta. Pero en general, esta va a ser igual para todas. Entonces, con esta fórmula ya podemos calcular el valor de esta línea. Entonces, a partir de la altura, ya se desamarró, déjenlo amarro rápido para seguir explicando esto. A partir de la altura y del apotema de la base, nosotros ya podemos calcular, ahí está, el apotema de la pirámide. Entonces, nosotros tenemos como datos ya conocidos esta altura, nosotros también ya tenemos conocidas como dato este lado, y a partir de esos dos ya podemos calcular este valor. Es lo que estamos haciendo con esta operación. Entonces, con la altura que ya les había mostrado, sería esta. Con la altura
con el apotema de la base, que es esta línea, nosotros ya estamos calculando el valor de esta línea, que habíamos dicho es el apotema de la pirámide. Posteriormente vamos a calcular otro valor, vamos a llamarlo lado medio. El lado medio se calcula con la siguiente fórmula: el lado de la base sobre 2. Entonces, aquí pueden observar algo. Esta fórmula y esta aparentemente son iguales. Es un caso particular de la pirámide cuadrangular. Es un caso muy particular. Sin embargo, ya después vamos a ver que este dato y este son diferentes. O sea, aquí coincide que la fórmula es la misma, pero ya en otras pirámides vamos a ver que, por ejemplo, el área de la base, nada más por decir algo, se va a calcular algo así: raíz de 3 más el lado de la base sobre 2, o cosas así. Ahí vemos que ya son diferentes. Entonces, este dato y este son diferentes. Aquí en la pirámide cuadrangular coincide que se calculan con la misma fórmula, pero en realidad son datos diferentes. Entonces, lado de la base sobre 2. Bueno, aquí se le voy a poner los datos para que no se me pierdan. Entonces, esta es altura de la pirámide. Y este va a ser el lado de la base. Entonces, estos son los datos que siempre nos deben de dar cuando construimos la pirámide cuadrangular: altura de la pirámide y el lado de la base, de la figura que tenemos en la base. Ya que tenemos esto, calculamos el apotema de la base, que recuerden, por eso les puse este asterisco. Este es el único dato que va a cambiar para cada una de las pirámides. Aquí para la pirámide cuadrangular tiene una fórmula, para la pirámide triangular tiene otra, pentagonal otra, hexagonal otra, y así sucesivamente. Posteriormente vamos a calcular el apotema de la pirámide, el cual calculamos con esta fórmula. Este sí va a ser igual para todas las pirámides. Posteriormente vamos a calcular el lado medio de la figura de la base. Este lo calculamos con esta fórmula. Este sí va a ser igual para todas las pirámides. Aquí en la pirámide cuadrangular coincide con que esta fórmula es muy parecida a esta, pero en realidad estos datos son completamente diferentes. Entonces no se me vayan a confundir. Aunque es la misma fórmula, son datos completamente diferentes. En este caso coincide porque estamos hablando de un cuadrado, y el apotema de la base y la mitad de su lado coinciden con el mismo valor. Por esa razón las fórmulas son iguales, pero en realidad son datos diferentes. Entonces vamos a verlo aquí. Como habíamos visto, este es el apotema de la base, y el dato que nosotros queremos calcular aquí es la mitad de uno de los lados de la base. Por ejemplo, este. Nada más queremos calcular cuánto mide de este punto a este. Pero en este caso coincide, pues debido a que es una pirámide cuadrangular, este dato coincide con el apotema. Pero si se dan cuenta, son datos diferentes. Este dato corresponde a esta línea verde, y este dato de aquí corresponde a la mitad de todo un lado de la figura de la base. O sea, sería esto. Esto es la mitad de ese lado. O sea, aquí ya podemos ver que efectivamente son datos diferentes. Sin embargo, en esta pirámide coincide que esta línea y esta tienen el mismo valor. Por eso se calculan de la misma manera, pero son datos diferentes. Ya veremos en otras pirámides que se emplean diferentes fórmulas. Y ahora, ya que tenemos la mitad del lado,
Entonces ya podemos calcular ahora sí este valor, lado de la pirámide. Lado de la pirámide se calcula de la siguiente forma. Apotema de la pirámide al cuadrado más LM al cuadrado. Y ya con esta operación, ahora sí ya podemos obtener la medida del lado de la pirámide, que sería este. O dicho de otra forma, la arista lateral. Y ya con eso ahora sí podemos construir una pirámide cuadrángulo. Entonces les digo, este procedimiento va a ser igual para todas las pirámides. Incluso ya lo vimos en la pirámide triangular. Primero nos dan los datos: altura de la pirámide y el lado de la figura base. Ya que tenemos estos dos datos, calculamos el apotema de la base. Este dato es el único que va a cambiar. Cada una de las pirámides va a tener una forma diferente de calcularlo. Ya que tenemos el apotema de la base, con esta fórmula sí podemos calcular el apotema de la pirámide, que se calcula como raíz de h al cuadrado, o sea, la altura al cuadrado, más el apotema de la base al cuadrado. Posteriormente vamos a calcular el lado medio, o sea, la mitad de uno de los lados de la figura que tenemos en la base, que se calcula como el lado de la base entre 2. Ahora les digo, este dato siempre va a ser igual para todas las pirámides. Estas tres fórmulas van a ser iguales para todas las pirámides regulares. Aquí coincide con que esta fórmula es igual a esta. Sin embargo, ya observamos que los datos son diferentes, no son los mismos. Aquí, por ser un cuadrado, la figura de la base coincide con que esta recta va a medir lo mismo que esta. Pero ya en otras pirámides vamos a ver que van a medir valores completamente diferentes. Y ya que tenemos estos dos datos, este y este, ahora sí ya podemos calcular el lado de la pirámide o la arista. La calculamos con esta fórmula. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo rápido, nada más para que se entienda. Y ahorita vemos cómo construir la pirámide. Tenemos lo siguiente, vamos a considerar esos datos. La altura de la pirámide va a medir 30. Luego el lado de la figura de la base va a medir 10. Aquí no tengo calculadora y tenemos raíces cuadradas, entonces vamos a hacer cálculos aproximados. No van a ser exactos, más que nada para que se entienda. Con esto, como si son varias raíces, aquí sí ya pueden usar su calculadora. Entonces tenemos lo siguiente, ya que tenemos estos dos datos, ahora vamos a calcular el apotema de la base. Apotema de la base es igual a el lado de la figura base, que aquí mide 10, sobre 2, y eso nos da igual a 5. Ahora vamos a calcular el apotema de la pirámide. Apotema de la pirámide es igual déjenlo, voy remarcando. Voy a ir cambiando los datos. Vamos a ponerle aquí 30 con colores para irlos identificando. 10. Aquí sería este 10. O sea, los datos que estén con el mismo color pues corresponden a los datos, para que nos vayamos ubicando y no sea tan difícil. Estos son los datos que nos dan. Entonces calculamos el apotema de la base. Como nos dice la fórmula, sustituimos el lado de la figura base, que en este caso es 10, y lo dividimos entre 2. El resultado nos da 5. Ahora vamos a calcular el apotema de la figura de la base, que dice que es la altura al cuadrado. Aquí sería 30 al cuadrado más, luego dice apotema de la base. Aquí apotema de la base nos resultó 5.
Entonces este 5 va a ir acá. 5 a la 2. Y esto es igual. Realizamos esas operaciones. 30 entre 2, perdón, 30 a la 2 nos da 900. Más 5 a la 2 nos da 25. Realizamos esa suma y tenemos lo siguiente. Esto es igual a 925. Y si nosotros le calculamos la raíz cuadrada, sale a... Pues aquí tengo la calculadora. Les digo, aquí sí ya podemos... Iba a llegar un momento en el que vamos a ocupar la calculadora. Entonces aquí sí podemos calcularla. Sí podemos usarla para calcular esa raíz. 30.4 aproximadamente. Entonces, apotema de la pirámide es igual a 30.4. Entonces, ya realizamos este cálculo con esta fórmula. Voy a poner puntitos para ir identificando. Esta es con esta. Ahora calculamos el apotema de la pirámide. Ahora vamos a calcular el lado medio. Entonces tenemos lo siguiente. Lado medio nos dice que es el lado de la base, que aquí lo tenemos como 10, entre 2. Y eso es igual a 5. Y les digo, recuerden, estos dos datos son completamente diferentes. Aquí en la pirámide resulta que mide lo mismo, por eso se utiliza la misma fórmula. Pero en otras pirámides vamos a ver que este dato se sigue calculando con esta misma fórmula, pero este ya va a cambiar. Y ya por último podemos calcular este valor. Entonces tenemos lo siguiente. El lado de la pirámide es igual a, veamos, apotema de la pirámide, que es de 30.4 al cuadrado, más luego el lado medio, que aquí nosotros lo tenemos. Voy a ponerlo de verde mejor. .4 al cuadrado más, aquí el lado medio lo tenemos como 5. Realizamos las operaciones y tenemos lo siguiente. Es igual a 30.4 al cuadrado nos sale aproximadamente 925. Más 5 al cuadrado nos da 25. Y esto es igual a 950. Y esto es igual a... Ahí nuevamente usamos la calculadora. Veamos, 950. 30.8. Y este sería el resultado final. Y entonces, para construir la pirámide cuadrangular, los datos que nosotros necesitamos son el lado de la figura base, que mide 10, y el lado de la pirámide, que mide 30.8. Son los dos datos que necesitamos para construir la pirámide. Si se dan cuenta, todos los cálculos los hacemos para llegar a este dato. Ya más adelante vamos a explicar de dónde salen estas fórmulas y todo eso, pero ahorita lo importante es que sepan cómo hacerlo. Entonces, como ven, es relativamente simple.
Nada más es ir siguiendo cada una de las fórmulas. Por eso lo puse con los mismos colores para que las identifiquen con los puntitos. Por ejemplo, esta con esta, esta con esta, esta con esta y esta con esta. Van siguiendo las fórmulas, van sustituyendo los datos, así como nos van indicando. Y ya con eso vamos a llegar a este resultado. Por eso les pongo aquí. Lo importante es que identifiquen cuál es la altura de la pirámide que nos están pidiendo y cuál es la medida del lado de la base, porque a lo mejor se los dan con otras letras y pues se pierden en las fórmulas. Entonces lo importante es que identifiquen los datos en cada una de las fórmulas y a partir de ahí ya puedan encontrar los datos. Entonces les digo, todo este procedimiento, eso me quita para que puedan tomarle un pantallazo o algo así. Todo este procedimiento es el que se sigue para poder construir una pirámide cuadrangular a partir de la altura y del lado base. Y ahora sí, vamos a ver cómo construir la pirámide. Pero les digo, no se me pierdan. Todos, cualquier duda que tengan, pueden comentarle y yo con mucho gusto se las aclararé. Pero no se me pierdan. Nada más es cuestión de ir siguiendo, así como les fui poniendo estas operaciones, nada más es cuestión de ir siguiendo ese orden para poder construir la pirámide. Listo, entonces aquí ya enumeré el orden de las fórmulas que nosotros vamos a ocupar. Va a ser lo mismo para todas las pirámides, para triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, todas. Bueno, nada más que aquí pues vamos a considerar que todas son regulares. Ya para las irregulares ya son otros procedimientos. Ya es más ir jugando con todos los trazos geométricos que hemos visto para obtener la planilla. Entonces, siempre todas las pirámides, en todas nos van a dar estos dos datos: la altura de la pirámide y el lado de la figura de la base. Identifiquen los datos porque a lo mejor les cambian las letras. A lo mejor aquí le ponen una A o una H, pero identifiquen qué tipo de datos son y a partir de ahí vayan realizando cada una de las operaciones. Este es el único dato que va a ir cambiando, va a ser diferente para cada una de las pirámides. Ya lo veremos en su momento, ya lo hemos visto con la triangular, aquí con la cuadrangular, ya lo veremos pentagonal, hexagonal y así. Este es el único dato que cambia. De todos modos les voy a dejar en la descripción, ya que terminamos pirámides, un resumen de todas estas fórmulas. Pero de ahí en fuera es lo mismo. Bueno, aquí coincidió que este dato se calcula de la misma forma, pero son datos diferentes. Entonces, todas estas fórmulas son para llegar a este dato, el lado de la pirámide, que es el que más nos interesa. Entonces, aquí bueno, ya los tracé. Estos son los valores que nos resultaron del ejemplo. Lado de la pirámide es igual a 30.8 y el lado de la figura base, que es igual a 10, que bueno, aquí está. Yo los marqué así para no estar midiendo a cada rato, sino nada más tener ya los segmentos e ir tomándolos de aquí rápido con el compás. Pero no es necesario que los marque. Vamos a suponer que toda esta recta mide 30.8, lo que quieran, por eso no le puse unidades, milímetros, decímetros, centímetros, lo que quieran. Y este 10, igual lo que quieran, decímetros, centímetros, milímetros. Entonces, ya que tenemos este dato y este dato, que bueno, este nos lo dan desde un principio, ya que tenemos esos dos datos, ahora sí podemos empezar a construir nuestra pirámide. Para eso vamos a trazar un punto donde nosotros queramos. Ese punto va a ser el vértice de la pirámide. Ahora, lo que hacemos es trazar de forma diagonal una línea larga. Ahí está. Ahora, con nuestro compás, lo que vamos a hacer es tomar la medida de LP del lado de la pirámide. En otras palabras, el resultado que nosotros obtuvimos de esta operación lo vamos a tomar con nuestro compás. Si le salió 10 centímetros, el compás va a estar abierto 10 centímetros. Si le salió 38 centímetros, el compás va a estar abierto 38 centímetros. Y así. En este caso a mí me resultó 30.8, entonces el compás va a estar abierto 30.8. Y ahora, ya que lo tenemos, ponemos la punta fija sobre ese punto que nosotros trazamos y cortamos la recta. Y trazamos una línea curva, un arco de circunferencia.
Ahora, con nuestro compás, vamos a abrirlo de tal forma que tengamos entre sus puntas la medida del lado de la figura de la base, que en este caso, bueno, es 10, entonces 10 centímetros por decir algo, entonces nuestro compás va a estar abierto en 10 centímetros. Si fuera 20, el compás estaría abierto 20 y así sucesivamente. Y ahora, el punto en el que la línea recta cortó con la línea curva, ahí vamos a poner la punta fija y vamos a hacer marcas. Como es una pirámide cuadrangular, quiere decir que la figura de la base tiene 4 lados. Por lo tanto, vamos a hacer 4 marcas. 1, 2, ponemos la punta de la siguiente marca y hacemos otra, 3 y otra, 4. Ahí está. Ahora lo que hacemos es, estas marcas las vamos a unir con este punto. Recordemos que este punto es el vértice de la pirámide. Ahí está. Luego aquí. Ya, esta. Y por último, esta. Ahí está. Ah, bueno, me faltó esta. Ahí está. Si se dan cuenta, casi ya tenemos las 4 caras laterales de la pirámide. Ahora vamos a ir uniendo cada una de estas marcas con líneas rectas, porque bueno, ahí están unidas con líneas curvas, pero nos interesa que sean rectas. Una, 2, 3 y 4. Ahora sí, ya tenemos las caras laterales. Ya nada más faltaría construir la cara de la base. Y eso, bueno, ya es más fácil. Hay muchísimas formas. Aquí lo pueden hacer como ustedes quieran. Lo importante es que tenemos que construir 2 rectas que sean perpendiculares a esta figura. Aquí les digo, ya pueden construir su base como ustedes quieran. Ya vimos muchas formas de construir cuadrados, muchísimos métodos, lo que ustedes quieran. Yo voy a utilizar directamente la escuadra para ya no tardar dejando tiempo, que ya me tardé mucho. Y listo, ya tenemos la planilla para construir la pirámide cuadrangular. Si se dan cuenta, la construcción es muy simple, muy sencilla. Lo único más laborioso serían todos estos cálculos para encontrar esta medida. Pero una vez que encuentran esta medida, ya lo demás es pan comido, por así decirlo, o bueno, más fácil. Esta medida, LP, si se dan cuenta, corresponde a este lado, a la distancia que hay de este punto a este extremo. Eso es LP. Y es lo que necesitamos para construir toda la pirámide. Si se dan cuenta, si no lo tuviéramos, no podríamos trazar esta recta y por consiguiente no podríamos trazar todas las demás. O sea, en otras palabras, LP es la medida de cada una de las aristas laterales que tiene nuestra pirámide. Por eso es importante realizar todos estos cálculos. Ya si les dan, por ejemplo, directamente el lado medio y el apunte de la pirámide, ahí pues sí ya pueden calcularlo directamente. O incluso ya si les dan la medida de la arista, ya pueden dibujar directamente la pirámide. Pero si no se las dan, nada más les dan estos 2 datos, entonces tienen que realizar todos esos cálculos. Entonces es lo que quiero que vean para que identifiquen que es LP, que no es nada más un valor cualquiera. LP en realidad es la arista lateral. Arista lateral. Es que ya
ya con tantas A's, si lo ponga como AL, como lo puse en otro video tutorial, nos confundiríamos. Por eso mejor le pongo LP, lado de la pirámide. Entonces, lo que estamos haciendo al realizar todos estos cálculos es encontrar la medida de la arista lateral de esa pirámide. Ya con la medida de la arista lateral, ahora sí podemos construir. Entonces, ya si les dan directamente la arista lateral y el lado de la base, ya no hay que hacer cálculos, pues simplemente utilizamos esa medida de la arista lateral, porque es lo que nosotros necesitamos y que para eso realizamos todas las operaciones para calcularlo. Y ya con la medida de la figura de la base vamos a pues construir. El procedimiento es igual para todas las pirámides. Entonces, mientras entiendan, a lo mejor ya después se nos olvida todo esto, les digo, me ha pasado, pero lo vamos a seguir viendo con otras pirámides. Y ya con estar viéndolo con otras, van a ver que el procedimiento no se les va a olvidar, va a ser exactamente lo mismo. La única diferencia, bueno, pues es que este dato cambia, pero de ahí en fuera es lo mismo. Realizamos los mismos 4 cálculos, tenemos la medida de la arista, la medida de uno de los lados de la base, y con eso podemos construir la planilla. Pero recuerden, LP es esta medida, la que va del vértice a este extremo, que en realidad corresponde a una de las aristas laterales. Déjenme, pongo aquí la pirámide, ahí está. En otras palabras, LP es esto, la medida de una de las aristas laterales. Eso es LP. Entonces ya si les da la arista lateral, pues ya no hay necesidad de que realicen todos estos cálculos. Nosotros lo realizamos porque no nos la dieron. Tenemos altura y son valores diferentes. Pero ya si les dan el valor de la arista lateral, pues ya pueden realizar el dibujo directamente. Entonces esto es todo lo referente a una pirámide cuadrangular. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclararé. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.